Bueno, en el capítulo 10 vamos a hablar un poco de la rotación de un objeto rígido en torno a un eje fijo. Bueno, para empezar vamos a definir qué es un objeto rígido. Un objeto rígido va a ser aquel que tiene una velocidad mayor a cero, va a tener masa y es indeformable, lo cual quiere decir que las ubicaciones relativas de las partículas que lo componen van a permanecer todas constantes. La posición angular de un objeto rígido la vamos a definir como el ángulo entre la línea de referencia sobre el objeto y la línea de referencia en el espacio. S va a representar la longitud de arco y R es el radio, y esto va en dimensionales de radianes. Conforme una partícula en cuestión sobre el objeto rígido viaja de una posición a otra en un intervalo de tiempo, la línea de referencia fija del objeto cubre un ángulo que se denomina desplazamiento angular. El desplazamiento angular es el cambio de ángulo entre dos puntos y esa es su fórmula. La rapidez angular la definimos como la razón del desplazamiento angular de un objeto rígido al intervalo de tiempo durante el que se presenta el desplazamiento. Esta tiene dimensionales de radianes partido segundos. La rapidez angular instantánea es el límite de la rapidez angular promedio conforme el tiempo tiende a cero. Esta va en radianes partido segundos. La aceleración angular promedio se define como la razón de cambio de la rapidez angular respecto al intervalo de tiempo durante el que se presenta el cambio de la rapidez angular. Esta tiene como dimensionales radianes partido segundos cuadrados. La aceleración angular instantánea es el límite de la aceleración angular promedio conforme el tiempo tiende a cero. Esta también está definida con las dimensionales de radianes partido segundos cuadrados. También existen diferentes ecuaciones para explicar los tipos de movimientos rotacionales bajo aceleración constante. Cuando un objeto se mueve en un movimiento circular, el vector velocidad translacional siempre es tangente a la trayectoria circular. Esto se denomina velocidad tangencial. Esa es su fórmula y esta va en radianes partido segundos. Otro término muy importante es el centro de rotación. El centro de rotación es el punto del cual rota un objeto. Por ejemplo, podemos tener este marcador y lo podemos rotar de diferentes maneras. Lo podemos rotar de en medio, lo cual su centro de rotación sería en medio. Sin embargo, también lo podríamos rotar desde una esquina. Si lo rotamos desde una esquina, su centro de rotación cambiaría a la orilla del marcador. El momento de torsión es aquel que mide la causa de los cambios en el movimiento de rotación de un objeto en torno a cierto eje. El momento de torsión es un vector, pero solo se considera su magnitud. Esa es la fórmula y la magnitud de la fuerza es la F, está representada por la F, y la distancia perpendicular desde el eje a la línea de acción es la D. Esta va en dimensionales de newtons por metros. Si sobre un objeto rígido libre que da vueltas en torno a un eje fijo actúa un momento de torsión externo neto, el objeto experimenta una aceleración angular. Esta ecuación que podemos ver aquí es la ecuación análoga rotacional a la segunda ley de Newton en el modelo de la partícula bajo una fuerza neta. Finalmente vamos a ver el concepto de momento de inercia. La primera ecuación nos representa el momento de inercia de un sistema de partículas, donde MI es la masa de la iésima partícula y RI es su distancia desde el eje de rotación. Por último, la segunda ecuación lo que nos representa es el momento de inercia de un objeto rígido, donde podemos ver cómo se relaciona la distancia desde el elemento de masa al eje de rotación.